Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos en esta tarde noche, ¿verdad? Ya noche, mejor dicho, a esta transmisión en vivo. Disculpen la hora, no habíamos visto que no lo habíamos puesto público, pero ya está público. Espero que se encuentren bien. Y en esta noche vamos a empezar con este tema que estamos hablando los jóvenes de la adoración, ¿verdad? Y es un tema un poquito largo, es un tema un poquito complicado, pero vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe, amén, para poder hacer lo mejor que podamos en esta noche y que pues Él nos utilice, ¿verdad? Que es lo principal en esta noche. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor, que nos permites estar reunidos, Señor, por este medio, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia en este día, Señor. Y en este día, Señor, primeramente nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos la gloria, la honra a ti, porque solamente tú te la mereces, Señor. Nadie más se la merece más que tú. En este día, Señor, nosotros queremos que tu palabra sea como esa semilla, Señor, que germina y da frutos, Señor, a su tiempo, Señor. Que, Señor, podamos entender qué es lo que quieres que tu pueblo, Señor, entienda verdaderamente lo que es la adoración, Señor, hacia ti, Señor. Hacia ti, que eres el único que se merece toda alabanza, toda gloria, toda la honra y la alabanza verdadera y esa adoración que necesitamos aprender y entender como pueblo. Pon las palabras adecuadas en mi boca, Señor, para poder transmitir, Señor, esto que pues tú me has hablado y podérselo dar a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de lo que es los elementos de la adoración congregacional. Y bueno, la semana pasada vimos lo que es qué significa la adoración. Bájala, no, por favor. Perdón. Y la adoración quiere decir que es rendir honor, reverencia, tributo y gloria a un ser superior. Eso es lo que vimos la semana pasada, que la adoración es rendir honor, reverencia, tributo y gloria a un ser superior. ¿Sí? A un ser superior, no, ahí no dice a qué ser superior, porque es tal cual la definición de adoración. Pero también sabemos que la adoración es rendirse y doblegarse. La adoración en griego significa besar la mano. O sea, eso es lo que vimos la semana pasada. Estoy dando un poquito de repaso para poder seguir entendiendo lo que es la adoración a Dios. Amén. Dice, la adoración verdadera, la que el creyente atribuye a Dios y a nadie más. Esa es la verdadera adoración, la que el creyente a Dios atribuye y a nadie más. Así que vamos a repasar un texto bíblico de la semana, que es Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, Él es digno y Él es de recibir toda la gloria y toda la honra, porque Él creó todas las cosas. Eso es lo que vimos la semana pasada. Porque por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, gracias a Él es que nosotros fuimos creados, gracias a su voluntad, gracias a Él es que el día de hoy nosotros podemos estar aquí, y por eso es que Él se merece nuestra alabanza y nuestra adoración, porque gracias a Él es que nosotros ahora, el día de hoy, estamos aquí. La oración es el clamor de una alma consciente de su necesidad. O sea, cuando nosotros oramos a Dios, es porque nuestra alma, nuestro espíritu, o sea, necesita de Dios, necesitamos de Dios, o sea, todos necesitamos de Dios, todos. Aunque muchos digan, no, es que yo soy ateo,
O sea, no es verdad, todos necesitamos, aunque sea, no, a lo mejor hay unos que pueden decir, yo soy ateo y no creo en Dios, pero necesitan adorar a otra cosa, porque es su necesidad, o sea, es una necesidad de ellos. La alabanza es, cuando nosotros damos alabanza, es porque somos agradecidos, o sea, cuando nosotros damos una alabanza a alguien o alabamos, ay, es que qué bonito te quedó, ¿no? Es porque lo estamos siendo agradecidos, o, ay, gracias, es que te quedó muy, muy bonito, o sea, lo estamos alabando, pero en forma de agradecimiento. Y ahora sí que en esta mañana yo les voy a hablar sobre los elementos de la adoración congregacional. No hay otra actividad que nosotros llevemos a cabo como iglesia que sea más importante que nuestra adoración a Dios. Nosotros adoramos a Dios. O sea, todo ¿cómo les explico? Toda la actividad, o sea, todo lo que hacemos en el culto congregacional en general, lo más importante que hagamos nosotros en ese momento, cuando nos reunimos todos como iglesia, es la adoración a Dios. Eso es la principal motivo por el cual nosotros nos reunimos, que es adorar a Dios. O sea, de ahí viene la palabra de Dios, por eso es cuando empezamos la reunión, si ustedes se dan cuenta, siempre empezamos con la oración y luego la alabanza. ¿Por qué? Porque debemos dar gracias a Dios y adorar a Dios. O sea, ese es nuestro principal motivo por el cual nosotros nos reunimos en una iglesia. ¿Sí? Cada creyente fue creado y salvado para adorar a Dios. Ese es nuestro propósito. O sea, nuestro propósito es que por el cual Dios nos salvó y por el cual Jesús murió en esa cruz, es para que nosotros al día de hoy lo adoremos. Este es un propósito principal como nosotros como creyentes, ¿sí? Que nosotros el día de hoy lo adoremos como agradecimiento, como les decía, porque Él nos salvó. Él murió en esa cruz por nosotros y por nuestros pecados cuando Él no debía de haber muerto en ese lugar por nosotros. ¿Sí? Y Dios nos ha traído a formar parte de una iglesia local. O sea, ese ya viene como segundo punto. Nosotros nos salvó Dios como creyentes para alabarlo y adorarlo. Pero nosotros somos la verdadera adoración, no el lugar, sino nosotros, ¿sí? Y por consecuencia nos lleva a algún lugar a alabarlo, a adorarlo, pero nosotros debemos de llevar la adoración y la alabanza con nosotros, amén. Nosotros, el propósito primario de que nosotros nos reunamos en un lugar es para adorarle juntos como todos unidos, ahora sí que como un solo cuerpo, amén, porque recuerden que nosotros todos juntos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, y ese es el verdadero motivo por el cual nosotros nos reunimos en ese lugar para poder adorar a Dios unánimes, ¿sí? Nuestra adoración es la razón de ser como criaturas en nuestra razón de ser como redimidos, amén. Dice, nuestra adoración es la razón de ser. Nuestra razón de ser debe de ser adorar a Dios. Esa es nuestra razón de ser. Porque Él nos redimió, porque hemos sido perdonados, ¿sí? Porque hemos sido perdonados en nuestros pecados, nuestros delitos y pecados, porque todos somos pecadores, todos. Nadie, me imagino que nadie nacido no pecador, o sea, todos pecamos constantemente. Y esa es nuestra razón de ser como iglesia. Nada más importante que nosotros tributemos a Dios en adoración. Nuestro tributo a Dios debe de ser nuestra adoración, ¿sí? Nuestro atributo es la adoración a Dios porque Él se lo merece, solamente Él se merece esa adoración. ¿Y qué es aquí vamos a entender algo principal que yo les leí. Dice, nuestra razón de ser como redimidos es nuestra razón de ser como iglesia. Nada más importante que nosotros tributemos a Dios adoración. Pero ¿qué significa la palabra redimido? O sea, ¿por qué nosotros fuimos redimidos? Redimido es una noción que procede de redimire, en el latín redimire, un vocablo latino.
El verbo permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo perdido. Es por eso que hizo Dios cuando vino. Nosotros muchas veces cuando nos comparten de la palabra, nos dicen, no, es que Dios nos redimió. Sí, lo entendemos, lo podemos decir muchas veces. Ay, sí, Dios nos redimió, Dios nos redimió. Pero ¿qué significa en verdad esa palabra? O sea, muchas veces nada más lo utilizamos por utilizarla, pero no sabemos qué significa. Y esto es lo que significa. Dios nos vino a liberar de un castigo o un sufrimiento. Y Él sufrió en esa cruz del Calvario. Él sufrió por nosotros, o sea, Él murió en esa cruz. Y dice, también puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo perdido. Dios viene a recuperar lo perdido de nosotros, vino a recuperarnos a nosotros, porque nosotros, ahora sí que no nos merecíamos que Él nos recuperara, no merecíamos que Él sufriera en esa cruz por nuestros pecados, no nos lo merecíamos. Sin embargo, Él lo hizo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Es el único motivo por el cual Jesús murió en esa cruz por nosotros, por amor. Y es por eso que ahora podemos dar gracias y poder decir, Señor, gracias porque tú me redimiste. Ya entendimos que Él vino y nos liberó de ese sufrimiento, de ese castigo que nosotros nos merecíamos. Sin embargo, Él se puso y dijo, Él levantó la mano y dijo, yo voy a sufrir por fulanito, por sutanito, por merenganito, aunque seamos pecadores. Y es algo que muchas veces no entendemos nosotros como iglesia, que nosotros fuimos redimidos gracias a Jesús. Y es por ende que Él se merece toda la gloria y toda la honra y toda nuestra adoración. Él es el único Dios que murió por ti, murió por mí en esa cruz del Calvario y por el cual Él sufrió ese castigo que nosotros nos merecíamos. Sin embargo, Él, sin pedirnos nada a cambio, lo hizo por amor a nosotros. Amén. Y dice, como les decía, redimidos, y es nuestra razón de ser como iglesia. Nada más importante que nosotros tributemos a Dios en adoración. Pero ¿qué es tributo? O sea, ahora vamos a entender qué es la palabra tributo. Vemos que nosotros debemos darle adoración porque Él nos redimió. Y darle tributo a Dios. Pero ¿qué es tributo? O sea, ¿qué? Vamos a entender la palabra tributo. Tributo es reconocimiento de obediencia y sometimiento. Eso es tributo. Reconocimiento de obediencia y sometimiento. ¿Cuántas veces obedecemos a Dios? ¿O cuántas veces obedecemos verdaderamente la palabra de Dios? O sea, y nos sometemos a Dios. O sea, creo que a todos nos cuesta someterse, ¿no? Incluso, como dice la palabra, que la mujer se someta a su marido, ¿no? ¿Y cuántas mujeres decimos, sí, amén, yo me someto? Y de repente, oye, esposa, me da... No, pues hazlo tú, ¿no ves que estoy cansada? Es que no sé qué, que no sé qué. O sea, y nos sometemos. Entonces, Dios sabe que nos cuesta someternos, o sea, sabe que los seres humanos nos cuesta someternos. Pero si nosotros entendemos la palabra de que Él nos redimió, por ende viene que nosotros demos tributo a Dios en obedecimiento y reconocimiento de obediencia a Él. ¿Sí? Entonces, ya entendiendo esos dos puntos, ahora sí podemos decir, yo soy redimido, Dios me redimió y gracias a que Él me redimió, ahora yo puedo dar un tributo a Dios y ese tributo es mi adoración. ¿Sí? No adoramos a Dios para alcanzar algún otro propósito mayor. Lo adoramos simplemente porque Él es digno de ser adorado. ¿Sí? Él es digno de ser adorado. O sea, no hay nada más. O sea, creo que ese punto está más que claro. No adoramos a Dios para alcanzar algún otro propósito mayor. No hay nada más que un propósito de adorar a Dios. Y porque al adorarle cumplimos el propósito de nuestra existencia. Todos fuimos creados para alabar y adorar el nombre de Dios. Ese es nuestro propósito de nuestra existencia, por el cual ahora usted y yo estamos aquí.
Eh, ¿Por qué? Porque ahora existimos y porque después Él nos redimió. Amén. Que es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y de ahí la gran importancia que vamos a hablar de todos estos temas de la adoración y la alabanza a Dios. ¿Sí? Bueno, lo que queremos entender como iglesia es la adoración que tributamos a Dios, ¿sí? El día de hoy, o sea, nosotros, bueno, lo que tenemos que entender el día de hoy, todos los temas que vienen siguiendo después del mío, es que debemos entender como iglesia la adoración que atributamos a Dios. ¿Cuál es la verdadera adoración? En el culto público, en el día del Señor. Y no tan solo en el culto público, porque podemos infinidad de veces adorarlo. Yo ahorita en estos momentos puedo adorar a Dios. Hay que enfatizar en que la adoración es rendir honor a un ser superior. Eso siempre lo vamos, cada que demos un tema, debemos tener en claro qué es la adoración. Es rendir honor a un ser superior. Amén. Para nosotros como cristianos conocemos a ese Dios que tuvo un plan para salvarnos. Y como yo les decía, Él nos redimió gracias a que Él nos salvó de ese castigo. Y que ha revelado a través de su creación, ¿sí? Él nos ha revelado a través de nosotros, a través de todo lo que ha creado y a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la adoración. Amén. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cuáles son los elementos indispensables de la verdadera adoración? Pues los vamos a ir descifrando constantemente sábado con sábado. Vamos a ver cuáles son los verdaderos elementos de la adoración. Pero primero vamos a entender y a descifrar la palabra elemento. Se supone que el tema se llama elementos de la adoración congregacional, ¿sí? Pero vamos a entender primeramente qué significa un elemento. O sea, podemos decir, elementos de la adoración congregacional, sí. Ya entendimos que es adoración, es rendirnos, es dar tributo, dar reverencia, respeto, alabanza, gloria a un ser superior, ¿no? Pero, ¿qué es elemento? ¿Sí? Elemento, parte que junto con otras constituye la base de una cosa. ¿Sí? Parte que junto con otras constituye la base de una cosa. O sea, son muchas cosas y se vuelven una sola. Entonces, los elementos de la adoración congregacional. Nosotros, en el transcurso de todos estos sábados, vamos a ver cuáles van a ir siendo esos elementos de la verdadera adoración, de la adoración congregacional hacia nuestro Señor, ¿sí? Y necesitamos nosotros constituir ahora sí que constituir la base de la verdadera adoración. Eso es lo principal en el que tenemos que entender en esta plática. ¿Cómo vamos a constituir la verdadera adoración congregacional? ¿Sí? Y bueno, vamos a ver. Es indispensable. ¿Qué es indispensable? Decíamos, vamos a entender y descifrar la palabra elemento e indispensable, ¿sí? Indispensable, ¿qué es? Se considera tan necesario que no se puede prescindir de él, o fundamental para algo o alguien. Eso es la palabra indispensable, que es fundamental para algo o alguien. Y es algo necesario, o sea, es algo que necesitamos. Nosotros como seres humanos, como yo les decía en la introducción, necesitamos ahora sí que es algo indispensable nosotros adorar a alguien o algo, ¿no? Porque hay muchos que adoran alguna cosa. Pero nosotros como creyentes, nuestra verdadera adoración debe de ser adorar el nombre de Dios. Amén. Ahora vamos a pedir que me acompañen los que tengan ahí sus Biblias. Vamos a ir a Juan 4:1 al 6. Juan 4:1 al 6. Y vamos a ir leyendo
ahora sí que vamos a entrar ya de lleno un poquito más al tema, conforme la palabra de Dios. Espero que me pueda dar a entender. Es un tema complicado, un tema duro, un tema que pues la verdad sí, pues no los voy a negar, sí me cayó así como balde de agua fría, pero pues creo que es algo que necesitamos entender como iglesia. Amén. Juan 4 del 1 al 6. Dice así. Ay no, ya lo leí. Perdónenme. Voy a leer Apocalipsis. Dice así. Jesús y la samaritana. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo, que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue a Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Ahora sí que lo que le acabamos de leer habla un poquito de la mujer samaritana. Bueno, vamos a hablar de la mujer samaritana. Esa es como que la introducción de que Jesús fue, llegó y ahora sí que cruzó. Dice aquí que cruzó. Por eso fue a Judea y volvió otra vez a Galilea. Cuando tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Ahí dice que Jesús llegó a un pueblo samaritano. Y vamos a leer un poquito de la historia para poder entender pues el por qué estoy leyendo esto y no me sigo más adelante, ¿no? Pero primero vamos a entender qué es la palabra samaritano. Samaritanos, permítanme. Son el resultado de una raza híbrida, es decir, mezclada, producto de la mezcla de judíos y paganos que poblaron ese territorio cuando las 10 tribus del norte de Israel cayeron en manos del rey de Asiria en el siglo XVIII a.C. La mayoría de estos judíos fueron llevados a cautiverio a Siria, y como la tierra fue repoblada por habitantes de otras naciones, así también estaban bajo el poder de Asiria. Los pocos judíos que se quedaron ahí se mezclaron con estos paganos, produciendo no solo una raza híbrida, sino también una religión híbrida. Y vamos a entender qué significa híbrido, porque pues debemos decir, sí, una mezcla, no sé qué. Dice, todo aquel individuo que es producto del cruce de dos organismos de distintas especies. Ahora vamos, para entender un poquito más de la historia, les voy a pedir por favor que me acompañen a Segunda de Reyes 17, 29, 34. Segunda de Reyes 17, 29 al 34. En realidad, si nosotros nos vamos a basar, si leemos la historia y leemos el trasfondo de este tema, de Segunda de Reyes 17, si lo empezamos a leer desde el 24 al 40, vamos a poder entender un poquito más la historia de los samaritanos. Pero en esta ocasión, pues se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo lean. Yo solamente voy a leer del 17, del 29 al 34. Dice, bueno, vamos a leerlo todo, ahora sí como quien dice un poquito rápido, y ya después se los voy a explicar. Repoblación de Samaria. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo a gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Serfabayín. Estos tomaron posesiones de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población.
Entonces le dieron este informe al rey de Asiria. La gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón, él les ha enviado leones para que los maten. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regresen a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí, y que les enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes que había sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos estos pueblos se fabricaron sus propios dioses. Fíjense, se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. O sea que construyeron sus propios dioses y los colocaron en los altares paganos, ¿sí? Los de Babilonia hicieron al dios Sucot Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Asima. Esos son los nombres de los dioses que hicieron los samaritanos. Y los de Aba a Nibhaz y a Tartak. Los de Sefarbayín, quemaban a sus hijos. Imagínense, o sea, ellos todavía hacían pues, esa salvajidad, ¿no? Quemaban a sus hijos como sacrificio a Adremelac y Anamelac, dioses de Sefarbayín. Adoraban también al Señor, o sea, todavía que hacían todas esas salvajidades y que adoraban a sus dioses, porque cada uno creó sus dioses, todavía adoraban a Dios. O sea, tenían todos un revoltijo total. Y así es como estamos ahora también. Pero bueno, sigamos y ahorita. Pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor, ni actúan según sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quienes les dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, les ordenó. Fíjense lo que el Señor les ordenó. Y ellos no cumplieron con ese pacto. Dice, no adoren a otros dioses, ni se inclinen delante de ellos. No les sirvan ni les ofrezcan sacrificios. Adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Es Él a quien deben adorar y ofrecerle sacrificios. Tengan cuidado de cumplir siempre los decretos y ordenanzas, leyes y mandamientos que Él les dio por escrito. No adoren a otros dioses. No olviden el pacto que Él les ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino al Señor su Dios, y Él los librará del poder de sus enemigos. Sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. O sea, cada quien hizo sus ídolos y aparte de hacer sus ídolos, pues adoraban al Señor, como que diciendo, pues adora a mi ídolo, pero pues para que el Señor no se enoje, pues también lo adora, ¿no? Entonces, aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Imagínense, o sea, esa es la historia de cómo fueron creados los samaritanos, ¿sí? Y cómo es que, pues Dios les dice que no hicieran, pues que no crearan, no hicieran dioses, ¿no? Que solamente adoraran a Dios y sin embargo dice que hasta la actualidad no lo hacen, siguen adorando a sus dioses, siguen en sus delitos y pecados y pues ahora sí que podemos decir Señor, ¿no? O sea, pero les voy a decir algo, en la actualidad muchos de nosotros estamos así. Nosotros
podemos adorar y podemos alabar y podemos decir, Señor, Señor, yo te amo, yo te alabo, eres grande, eres maravilloso. Pero por otros lados tenemos todavía nuestros ídolos. Podemos tener a nuestro ídolo como nuestro esposo, podemos tener a nuestro ídolo como a nuestro hijo, podemos tener a nuestro ídolo nuestro trabajo. Y sin embargo no nos hemos dado cuenta. Podemos decir, no, sí, yo amo al Señor, yo adoro al Señor, yo estoy con Dios. Y sin embargo no es cierto. Porque dice que el Señor dice, solamente a Él vas a adorar, a nadie más. Entonces quiere decir que no estamos por la línea correcta. Mientras nosotros no dejemos a esos ídolos y mientras nosotros no dejemos de adorar a los que creemos que son que no los adoramos, que simplemente, ay, no, es que no lo adoro, ¿no? ¿Cómo crees? Y no me quiero meter en temas más profundos, porque no sé si nos esté viendo alguien por primera vez, pero creo yo que solamente hay un verdadero Dios y como lo dice la palabra, solamente es el Señor, nadie más. Pero bueno, sigamos. Entonces, bueno, yo les voy a leer un poquito. Dice, bueno, ya como lo leímos, dice, ellos decían que temían al Señor, pero evidentemente no era así. Esos eran los samaritanos, personas que pretendían adorar al Dios de Israel, pero a través de un sincretismo religioso o a través de una mezcla fatal de verdadero error. O sea, ellos creían que adoraban a Dios haciendo lo correcto, que creían que si podían adorar a sus dioses, podían hacer lo que quisieran y en el fondo adorar a Dios. Pero no es verdad. Y dice, a través de un sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo? Vamos a entender primero qué es sincretismo. Sincretismo es proceso mediante el cual se concilian diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición. Eso es lo que estaban tratando de hacer los samaritanos, o sea, crear diferentes cosas y creerlas, hacer una nueva tradición o una nueva cultura. Ellos era lo que estaban haciendo, o sea, querían hacer sus desbarajustes, querían adorar a todos y al Señor y creían ellos que estaba bien, ¿no? O sea, ellos hasta la fecha dice la palabra que creen que está bien. Y es muchos como nosotros estamos en estos momentos, que podemos adorar y podemos poner ahora sí como dicen, hacer lo que queramos y podemos, como dicen, hacer nuestro sincretismo y creemos que está bien. Y sin embargo no es así. ¿Sí? Entonces, dice, sigamos leyendo. Ellos más adelante construyeron su propio templo en el monte de Gerizim, que rivalizaba con el templo de Salomón. Y ellos solo aceptaban como inspirados los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, los 5 primeros libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y rechazaban el resto de los libros del Antiguo Testamento. O sea, para ellos nada más como quien dice, su base y su fundamento eran Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y hasta ahí. Esto provocó una fuerte enemistad entre judíos y samaritanos. ¿Sí? Ahí es donde vamos a ver el porqué de la mujer samaritana y Jesús, porque Jesús era judío, si recordamos. Y pues aquí la mujer samaritana, vamos a empezar a descifrar un poquito su historia de la mujer samaritana y vamos a ver lo que en verdad, pues, la mujer samaritana se sorprende, el por qué Jesús se acerca y le habla, siendo él judío y ella samaritana, ¿sí? Entonces, dice, esto provocó una fuerte enemistad entre judíos y samaritanos, que se fueron agudizando con el tiempo, y era tal el odio que existía entre los dos pueblos en los días de Cristo, que algunos judíos preferían cruzar el río Jordán cuando ellos iban a Jerusalén, a Galilea o a viceversa, con tal de no pasar por Samaria. O sea, ellos preferían cruzar el río con tal de no, o sea, preferían cruzar, que sabemos que un río puede ser peligroso, ¿no? Pero ellos preferían eso y ahora sí que exponer su propia vida a inclusive pasar por Samaria caminando en camello o lo que fuera,
pero ellos no lo hacían porque había ese dilema de los dioses, o sea, desde atrás, o sea, ¿cómo viene la historia? Por eso les decía que si ustedes van y leen en Segunda de Reyes 17, o sea, si ustedes lo leen, ahí va a venir como que dice toda la historia, en realidad viene el problema que hubo entre los judíos y los samaritanos, ¿sí? Es por eso que la mujer se sorprendió cuando Cristo le pidió de beber. Vamos a seguir leyendo en Juan 4, vamos a seguir leyendo en Juan 4, perdón, Juan 4, 1 al 6. Bueno, eso ya lo habíamos leído, perdón. Dice, pero vamos a leer más adelante. Perdónenme, me perdí aquí un poquito. Vamos a seguir, vamos a leer, yo creo que todo ya ahora sí completo la historia de la mujer samaritana con Jesús, y ya después se los voy a ir explicando un poco para poderle entender, amén. Dice, nos quedamos en el 6, dice, leemos el 6 nuevamente, allí estaba el pozo de Jacob, allí estaba en el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Ese era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar una mujer de Samaria. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial, del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla, perdón. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo. No, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así requiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que te habla contigo, le dijo Jesús. Amén. Y nosotros podemos decir, ¿cuántos somos como esa mujer samaritana, ¿no? Que se sorprendió cuando Él le dijo, pues tú, ¿por qué me hablas, no? O sea, yo siendo samaritana y tú judío, porque como les comentaba, ya leyendo un poquito de la historia, pues vemos que pues hubo un conflicto entre los judíos y samaritanos, y pues ella se sorprendió al que Jesús le hablara, y sin embargo pues no sabía quién era. Amén. Y dice, permítanme, perdón.
Bueno, dice, leyendo un poquito más a fondo, podemos ver que Jesús pudo haber cruzado el río Jordán y no pudo haber pasado por Samaria. Pero ¿saben algo? Jesús sabía y conocía a esta mujer, porque sabemos que Jesús nos conoce. Y sabía que ella tenía la necesidad de Jesús, que ella necesitaba y que ella era una mujer pecadora. O sea, Jesús sabía y sin embargo no cruzó el río Jordán, él decidió caminar por Samaria. ¿Y saben por qué? Porque él conocía que esa mujer samaritana necesitaba y que era una mujer pecadora, pero que necesitaba conocer cuál era la verdadera adoración a Dios. Dice, Jesús pudo haber cruzado el Jordán como lo hacían muchos judíos y evitar a los samaritanos, pero que Cristo no tenía esa clase de prejuicios raciales, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros cuántos de nosotros hemos sido raciales cuando nos dicen, ay, vamos a ir a compartir el evangelio? Ay, no, es que yo no le comparto porque, velo, se droga ahí en la esquina. ¿Y cómo le voy a compartir? No. Aparte luego va a andar hablando, no, mi vecina, no, si ya ni sabe que soy cristiana, ¿no? O sea, nosotros somos raciales y Jesús no lo es. O sea, aquí nos enseña que no debe de haber esa racialidad entre nosotros como cristianos, ¿sí? Porque ahí en Samaria había una mujer pecadora que necesitaba de su perdón. O sea, todos necesitamos del perdón de Dios. Y es precisamente a esta mujer samaritana a quien Cristo imparte una de sus enseñanzas más profundas acerca de la verdadera adoración que encontramos en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que no debemos de dejar de pasar por alto, ¿sí? Dios escogió hablar con esa mujer de la verdadera adoración. Y eso nos enseña que la adoración tiene que ver con la vida real. O sea, nuestra adoración es día con día, constantemente. O sea, no es nada más en la mañana o en la noche o en el culto. O sea, nuestra verdadera adoración es diariamente. Diariamente. La adoración se desarrolla en medio de nuestras necesidades físicas, como las que Cristo tenía en ese momento. Cristo tenía en ese momento una necesidad física, porque le dijo a la mujer, o sea, él se acercó y le dijo a la mujer, dame de beber, o sea, dame, ¿no? Y él tenía sed, por eso le pidió agua, ¿no? Y en ese momento él tenía esa necesidad física. Y así nosotros muchas veces necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo, pero sin embargo, pues lo dejamos pasar por alto, decimos, el Señor sabe que lo necesito, o sea, Dios sabe que lo necesito, cuando no es así. O sea, nosotros debemos de adorarlo diariamente, pero a través de nuestras necesidades físicas y aparte darle agradecimiento porque Él suple esas necesidades, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros somos adúlteros como esa mujer? O sea, muchas veces no entendemos que el adulterio sí es fornicación con otra persona, cuando está uno casado y así, pero muchas veces adulteramos en nuestro corazón. Y Jesús, Él quiere explicarnos a través de esta mujer samaritana que nosotros debemos Él quiere explicarnos cómo podemos adorarlo a pesar de nuestros pecados. Imagínense, a pesar de que somos pecadores, Dios aún así quiere que lo adoremos. Él no tiene necesidad de que nosotros lo adoremos porque Él lo adoran sus ángeles y lo adoran, pero Él sin embargo por amor a nosotros es que quiere que nosotros aprendamos cuál es su verdadera adoración. Dios escogió una mujer ramera para hablarle de la verdadera adoración y toma como un punto de partida para esta instrucción una necesidad física y la petición de un favor, dame de beber. Así comenzó el Señor un proceso de enseñanza a partir del cual irá llevando a esta mujer de Samaria de asombro en asombro. Lo primero que sorprende a esta mujer es que Cristo se dirija a ella y le pide un favor, porque en estos días los hombres no solían hablar con una mujer en la calle, y esto no era un hombre cualquiera, sino era un judío. Vemos en el versículo 9, como ya lo habíamos leído, es como si ella le dijera, tengo dos cosas en contra mía, soy mujer y soy samaritana. O sea, le dice, ¿tú me hablas a mí? O sea, y como que ella se sorprendió porque le habló Jesús a ella, siendo mujer y siendo samaritana. Dice, y ella hace una pregunta, y ella le hace una pregunta, ¿cómo es que tú me pides de beber? Jesús, en vez de responder a una pregunta, Jesús la lleva a un nivel más profundo de asombro.
En el versículo 10 Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y a quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. ¿Sí? O sea, él en vez de responderle, pues, su pregunta de por qué era mujer y por qué ella era samaritana, él le contesta que más bien si él conociera al que le está pidiendo el agua, pues ella le pediría a él en vez de que él le esté pidiendo a ella, ¿no? En ese momento la mujer no entendió lo que Jesús le estaba diciendo, porque pues yo tampoco lo hubiera entendido, ¿a poco ustedes sí? O sea, la verdad yo, pues, sí, chido, ¿no? ¿Y qué quieres decir con eso? O sea, pues quién eres, ¿no? O sea, porque pues en realidad no lo conocía, o sea, no sabía quién era. Ya ven que más adelante le dice, ¿acaso eres tu profeta? Porque no sabe en realidad con quién está hablando, ¿sí? Vemos cómo la mujer se sorprende con la oferta del Señor. No tenía un cántaro para sacar el agua del pozo. Y sí, porque Jesús no tenía un cántaro, pero le contestó con eso. Pero Cristo le hace ver que lo sorprendente de su oferta es que no radica en el tema de un cántaro, sino en el agua que Él le ofrece, que quitaba la sed para siempre. Eso es lo sorprendente. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Será una fuente que salte para vida eterna. Será suficiente para saciarte a ti y saciar a otros. O sea, eso es lo que él le daba a entender a la mujer. O sea, que Jesús nos ofrece agua, nos ofrece esa agua, pero esa es agua de vida eterna. Y la mujer no lo entendía en el momento. O sea, ella pensó que Jesús le ofrecía agua física y que esa agua física jamás tendría sed. Y la mujer le dice, pues dime de cuáles para yo ya no volver a venir a este pozo, ¿no? Pero sin embargo, aún Jesús le tuvo paciencia, y así es como a nosotros, porque todavía no entendía la mujer lo que Jesús le ofrecía. Y sin embargo así es Jesús con nosotros, a pesar de que cuántas veces hemos hablado en la iglesia de la alabanza y la adoración. Infinidad de veces. Sin embargo, Jesús nos tiene paciencia y nos dice, a ver, hijo, a ver, hija, así no es, por ahí no es. Es que ya estás levantando un ídolo en tu corazón cuando yo debo de ocupar el primer lugar en tu vida. Y muchas veces, pues eso no lo entendemos y aún así por ahí dicen, le estamos jugando al vivo, ¿no? Y decirle, ay Señor, pero pues ¿cómo, no? O sea, ay Señor, pero... Y así la mujer samaritana no entendía. Y nosotros a veces igual no entendemos y sin embargo Jesús nos vuelve a decir y nos vuelve a explicar y nos vuelve a decir. ¿De qué está hablando el Señor? Lo explica en Juan 7:37. Les voy a pedir que me acompañen a Juan 7:37, de lo que hablaba del agua que le da para saciar su sed, ¿sí? Juan 7:37 dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Jesús, leyendo un poco yo anteriormente, Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Entonces, él estando ahí en la fiesta de los tabernáculos, todo el capítulo 7 habla de las fiestas que hacían como pacto en el Antiguo Testamento. O sea, eran fiestas que tenían en el Antiguo Testamento y ellos las llevaban constantemente, ¿sí? O sea, las hacían como rituales. O sea, así es como nosotros que vamos a la iglesia, ya hasta sabemos, ¿no? Sí, pues llegamos, vamos a orar, vamos a adorar a Dios, después viene la prédica, después vienen los diezmos, que como me da flojera, que pidan siempre dinero, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué tal para las peticiones de oración? Ahí sí estamos listos, ¿verdad? O sea, como hermanos de que, es que Señor que me bendiga, el Señor que me sana, el Señor cuando nos sana, cuando nos bendice, es cuando ya no tenemos tiempo para Dios. Ay, no, ahí nos vemos, hermano. No, es que he tenido mucha chamba, pastor, usted no sabe. Y le pedimos ese trabajo a Dios tanto que cuando nos los da, nos olvidamos de Dios. Entonces, pues imagínense, ¿no? O sea, entonces, regresando un poquito, esas fiestas, Jesús fue y les dijo que, como para que ya rompieran como con esa tradición, dijo, porque hacían las fiestas y él les dijo, el que tenga, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Sabemos que Él es la fuente de vida. Sabemos que Él es el único que nos va a dar vida y vida en abundancia.
¿sí? Y Él es el único que nos va a poder saciar esa sed. Pero ¿cómo nos va a poder saciar de esa sed que necesitamos? Pues solamente buscándolo, adorándolo, alabándolo, metiéndonos en su palabra. Esa es la única manera en la cual Dios nos va a poder saciar esa sed. Dice en ese día, en el último, y en la... perdón, me fui más abajo. Aquí se celebraba la fiesta del tabernáculo, de los tabernáculos, como les decía. Esa fiesta termina cuando los iba al estanque de Siloé. Esa palabra significa el enviado, ¿sí? Iban con un cántaro en una procesión, o sea, iban con un cántaro a ese estanque que se llamaba Siloé, iban siempre con ese cántaro, o sea, era lo que hacían en la fiesta de los tabernáculos, iban con su cántaro, iban a ese lugar a sacar agua, como quien dijera, y le vaciaban en los pies, y la vaciaban los pies del altar como una especie de recordatorio de esa promesa que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, como yo les decía, de que algún día vendría el Mesías que habría de dar a Israel fuente de agua viva. Y por eso vemos que en Juan 7:37 dice que ese día, en el último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie. O sea, fue en el último día. Jesús vio todo, ¿no? O sea, Jesús estuvo ahí viendo la fiesta, qué era lo que hacían. Yo creo que porque Jesús quería presenciar en ese momento, pues, cuál era su tradición o cuál era su ritual, ¿no? Y dice, se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Es decir, la sed de nuestras almas no se va a calmar practicando un ritual. Esa agua del estanque de Siloé no simboliza el agua que yo les daré a aquellos que crean en mí. O sea, ¿qué es lo que pide Dios? Que creamos en Él. Eso es lo que Dios nos quiere. O sea, Él se paró en ese momento y dijo, el que crea en mí, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. O sea, si alguno tiene sed, primero es una necesidad física. Yo puedo tener sed y tener la necesidad física. Y dice, que venga a mí. O sea, yo tengo la necesidad de adorar a Dios, yo tengo la necesidad de alabarlo, mi cuerpo fue creado para alabarlo, entonces siempre voy a tener la necesidad. Nosotros como creyentes vamos a tener la necesidad, vamos a tener esa necesidad primeramente. Y luego vamos a creer, dice, venga a mí. O sea, todavía debemos de hacer una acción, ¿sí? Después de creer, viene la acción, viene el verbo de acción, de accionar. Caminar e ir a Dios, ¿sí? Y beba. O sea, viene con dos acciones, ¿sí? Creer y beber. Entonces, venimos con la necesidad primero, o sea, tenemos la necesidad, después creemos y luego actuamos. Y eso es lo que Dios nos dice, o sea, tú como creyente debemos de ser así. Nuestra adoración debe de ser primero tener sed de Él, o sea, para que Él nos pueda dar esa vida eterna y esa agua eterna, que Él nos ofrece. Nosotros debemos hacer todo esto. Primeramente, tener la sed, luego ir a Él y luego beber. Suena fácil, claro, suena fácil, pero pues no lo es, ¿verdad? El Cristo es el único que puede salvar nuestras almas. En ese espíritu que hace viva la palabra de Dios en nosotros, ¿sí? El que aplica oportunamente sus advertencias y sus promesas es el Espíritu, el que nos ayuda a orar. Es el Espíritu el que nos mueve a la comunión con Dios. Es el Espíritu el que nos revela al corazón del cristiano una imagen cada vez más clara, cada vez más dulce, cada vez más gloriosa de Cristo y de su gloria. De modo que nosotros podamos encontrar en Cristo y solo en Cristo un deleite cada día mayor. Ese es el agua vida. Ese es el agua que satisface plena y permanentemente nuestra sed. ¿Sí? Imagínense, o sea, son muchísimas cosas lo que, y dice permanentemente, o sea, no es eterna,
sino que día con día, con día, con día, debemos estar buscando todo esto, la comunión con Dios, o sea, orar, buscar sus promesas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente leyendo la palabra, teniendo una comunión, adorándolo. Y Él es el que nos va a dar esa sed, nos va a saciar esa sed, perdón, y nos va a dar esa agua. Esa era la agua que Jesús ofrecía a la mujer samaritana. Pero esa mujer todavía no entiende el punto. Ella sigue sin comprender el alcance de la oferta. Así que reflexivamente pide al Señor que le dé esa agua, que le dé esa agua a vida. Esa agua. Pero, ¿cómo? Y reflexivamente. Nosotros muchas veces así somos. Dice, reflexivamente. ¿Qué significa reflexivamente? Lo que haces o dices sin pensar. Sin pensar, ni considerar, ni considerar, ni darte cuenta de sus consecuencias. O sea, la mujer le dice aquí, se lo pregunta y se lo dice así de, permítame. Vamos a ver aquí cómo la mujer le dice. Ay, no. Más para acá. Le dice la mujer aquí, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Pero se lo dijo todavía, como dice, irreflexivamente. O sea, que ella nada más como que todavía no creía. O sea, se lo dijo así como dice aquí, lo que haces y dices sin pensar. Se lo dijo así como que, pues sí, dame de esa agua, ¿no? Así como que sin considerar en las consecuencias. Y sin embargo, pues Jesús así como que, a ver, hija. Y así es con nosotros, ¿sí? Dice... Le dice a la mujer, dame de esa agua para que le dice esa mujer, dame de esa agua para que me libre de muchos inconvenientes. Tristemente, así es como muchos ven el Evangelio, como una especie de remo mágico para las tensiones y dificultades de la vida. No debemos ir a Cristo como si fuera una especie de psiquiatra. La razón primordial por la cual debemos acercarnos al Señor es otra muy diferente. Vemos cómo responde a la petición de la samaritana en el versículo 16 y 17. Dice, a los que venían las palomas, 16 y 17. Dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús, no tengo esposo, le contestó la mujer, bien has dicho, no tienes esposo. ¿Sí? En ese último versículo vemos con la mujer samaritana ya no conversa igual con Jesús, ya se torna más cortante, no tengo marido. O sea, le dice, no tengo marido, así como que, ay, ¿no? Pero, y sí es cierto, cuando nosotros entendamos la razón de cuál es adorar a Dios, cuando nosotros nos metemos más profundamente a Dios, ¿sabe algo? Dios nos va a confrontar, como confrontó a esta mujer. Y ahí es cuando ya no nos va a gustar, porque nos va a confrontar con nuestros pecados, como lo hizo con esta mujer. Ahí en ese momento Él ya estaba confrontando a esta mujer con su pecado. Y todos pecamos, nadie somos perfectos y solamente Cristo es el único que permanece y que nunca pecó. Pero ¿sabe? Cuando nosotros queremos entrar y dar esa verdadera adoración a Dios, Dios nos va a confrontar en nuestros pecados. Y allí es cuando Dios nos va a probar y va a ver si en verdad queremos tener esa verdadera adoración a Él. Y así lo hizo con esta mujer, y la mujer se portó cortante, ¿no? Y muchas veces así nosotros, o sea, muchas veces decimos, Señor, yo quiero adorarte, yo quiero alabarte, Señor, yo quiero rendirme a ti, mira, Señor. Y de repente, Señor, sí, pero quítate este ídolo, sí, pero deja este pecado, sí, pero... Y entonces, Señor, ay, nos vemos, ¿no? Ay, mejor luego, porque ¿qué crees? Que no me acordaba que estoy ocupada, ¿no? Entonces,
tenemos de estar claros que cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, cuando buscamos la palabra de Dios, cuando lo buscamos plenamente y cuando queremos que Él nos sacie, que nos llene de su presencia, nos va a confrontar. Va a ser un proceso el cual nos va a llevar, primeramente nos va a confrontar. Y es cuando ahí nos va a probar Dios verdaderamente si estamos listos o no estamos listos. Jesús tocó una fibra sensible en la vida de esa mujer, expuso delante de sus ojos su pecado. ¿Y por qué Jesús hizo eso? Porque era necesario que esta mujer entendiera la naturaleza de lo que Cristo había venido a ofrecer. Ella quería librarse de un inconveniente, de ir cada día al pozo de Jacob. Cristo, en cambio, quería librarla de la atadura del pecado, en ese pecado que le impedía abrazar la verdad de todo su corazón. No olvidemos que lo que Cristo está tratando de hacer con esta mujer es guiarla a ser una verdadera adoradora. Y era imposible alcanzar esta meta, fíjense, hasta que ella no tratara responsablemente con el problema del pecado. Dice responsablemente con su pecado. ¿Cuántos nos hacemos responsables de nuestro pecado? Le echamos la culpa al fulanito, le echamos la culpa a merenganito. Hasta que nosotros no seamos responsables de nuestros pecados, Dios no nos va a poder saciar y no vamos a poder entender la adoración a Dios. Y es duro, hermano, es duro porque para poder adorar a Dios, para poderlo alabar en espíritu y en verdad, debemos de dejar a un lado nuestro pecado. Y todos, creo yo que todos tenemos pecados y es algo natural, es una naturaleza del hombre y que creo que vamos a luchar constantemente y día con día se lucha con el pecado. Pero una cosa es que lo hagas consciente y otra cosa es que lo hagas inconscientemente. La mujer samaritana empieza a darse cuenta que Jesús sabía más de su vida que lo que a ella le gustaría y ella, en vez de reconocer, prefiere desviar la conversación. Y así somos nosotros. Muchas veces queremos desviar la atención de Dios. Aquí Dios sabemos que Él nos conoce. Y ella lo que quiso hacer es como que desviar su atención y decirle, en el versículo 19 le dice, destruya, otra vez, perdónenme. En el versículo 19 le dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. O sea, le dice, es que tú eres profeta. ¿No? Pero muchas veces así es Dios, o sea, Dios nos frecuenta con nuestro pecado y pues ahí es cuando, Señor, le queremos desviar, no es cierto, no, ¿quién te dijo? ¿No? Pero pues no es verdad. A Dios no lo podemos engañar. Tristemente, esta es una reacción típica de uno como pecador cuando nos exponemos al evangelio. Tan pronto como sentimos esa llaga punzante en nuestra conciencia, cuando somos expuestos y desnudos a la realidad de que hemos pecado contra Dios, a la realidad a que un día tendremos que enfrentarnos con el juicio de Dios, que desviamos la conversación a otras cosas. Y ¿sabe algo? Un día vamos a tenernos que enfrentar a nuestros pecados allá arriba y Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hacemos. Y muchas veces, pues, no lo vemos de esa manera. Creemos que Dios siempre va a estar y Dios nos va a perdonar en todo momento, cuando no es así. La preocupación de esta mujer se centraba en el lugar de la adoración. ¿Dónde debemos adorar a Dios? ¿En el monte de Gerizim o en el monte de Salomón? O sea, le pregunta a la mujer, ¿no? ¿Y dónde es el sitio correcto? Y Cristo le responde que lo importante de la adoración no es el dónde, escucha bien, sino el cómo y a quién. Como yo les decía en un principio, no importa en dónde, cómo, sino a quién. ¿A quién adora, hermano? ¿A quién tiene usted como un ídolo en su vida? ¿A quién usted cree que adora? ¿A su familia? Como yo les decía, a su trabajo. No sé, a su vicio. En el versículo 21 le da Jesús a entender, no es el lugar el que importa y por ende su adoración era deficiente, porque ellos no adoraban al Dios vivo y verdadero, porque no tenían la correcta percepción de la persona de Dios.
Esa percepción solo se obtiene en la medida que nosotros nos exponemos a toda la escritura y no a una parte de ella. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? ¿Cómo vamos a conocerlo? A través de su palabra. No hay más. Y es cuando vamos a entender la verdadera adoración a Dios. Y cómo adorarlo verdaderamente. Debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu y en verdad. Mi espíritu anhela adorarlo, pero en verdad, o sea, verdaderamente. ¿Usted adora a Dios verdaderamente? Y no se trata de algo místico. O sea, no, el místico dice misterio, se refiere a un estado donde el alma humana se une a lo divino en el plano terrenal. O sea, no nos estamos hablando de que nuestra adoración debe ser algo místico y vamos a levitar y vamos a... No, es que mi alma, mi espíritu se va a unir con el Señor. No, hermano, no se trata de algo místico que debemos hacer. O sea, es algo verdadero y es algo que viene en su palabra. Y es así solamente como vamos a entender la verdad, la verdadera adoración a Dios. Dios es espíritu, no es un ídolo como tienen otras religiones, ¿sí? Dios es espíritu y nada más. Es necesario que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad, como yo les decía, cualquier otro tipo de adoración es inaceptable en la presencia de Dios. O sea, es inaceptable cualquier otro tipo de adoración que no sea en espíritu y en verdad. O sea, el único requisito que Dios nos pide, que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Dios debe de ser adorado de cierta manera porque Dios es espíritu. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Dios no es un Dios físico, ni con un cuerpo, ni un ser material. Todos sabemos que no vemos a Dios. Nadie ha visto a Dios. Nuestro Dios es un espíritu sin cuerpo. Cuando Jesús se les apareció a sus discípulos después de la resurrección, ellos se espantaron y creían que estaban viendo un espíritu que les dice Cristo: no miren mis manos. Ustedes me pueden palpar porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. La razón de que Dios le da a su pueblo para la prohibición de adorar imágenes es el hecho de que ellos no vieron ni una imagen de Dios cuando Él descendió del monte de Sinaí para darles la ley. Si ellos adoraban la imagen física, ya no estaban adorando al Dios verdadero, porque Dios es espíritu. Vamos a ver Deuteronomio 4, 15 al 19 y ya vamos a terminar. Deuteronomio 4, 15 al 19. Vamos a ya vamos a terminar, hermanos. Y dice: prohibición de la idolatría. El día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse, haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer, o imágenes de animales terrestres o de aves que vuelen en el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Estos astros los ha designado el Señor, el Dios de ustedes, como dioses de todas las naciones que están debajo de los cielos. Pero ustedes, el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su propiedad, como lo son ahora. ¿Sí? Ahí mismo Dios está diciendo prohibición de la idolatría. Bueno, así lo tengo yo. Y dice Dios que no se, o sea, ¿y cuántos dicen no, el Dios del sol, el Dios de la luna, y aquí lo dice Dios: no se postren. No se postren porque esos son astros que puso el Señor. Y todos sabemos que en Génesis nos dice que hizo el sol y la luna para lumbreras, ¿no? O sea, son lumbreras, son para alumbrar.
no los hizo para que los adoremos, sino desde ahí Jesús lo hubiera especificado en Génesis, Dios lo hubiera especificado en Génesis desde ahí, es que los hizo para que los adoremos. ¿Y cuántas veces hemos oído que no, es que Él adora, o se van a las pirámides de Teotihuacán para que el Dios del sol en la primavera los guíe y los ilumine? ¿Cuántas veces hacemos eso, hermanos? Son rituales, son rituales que ya les dije, a Dios no le agradan los rituales. Dios debe de ser una verdadera adoración, en espíritu y en verdad, no un ritual, como día con día, ahora sí que domingo con domingo, martes con martes lo hacemos. No es un ritual. Amén. Nosotros tenemos que adorar a Dios de cierta manera, tomando en cuenta que Él no es un corpóreo, que no tiene cuerpo, que Él no es un ser físico, que no es un ser material, pero tomando en cuenta también que Él es una persona. Él no es una cosa, Él no es una fuerza improvisional ni algo misterioso. Dios es un ser perfecto que posee un intelecto perfecto. Dios es perfecto, por más de que le busquemos errores o que muchos dicen, no, es que Dios no es perfecto. Claro, es un ser perfecto, que posee una voluntad perfecta, posee emociones perfectas. Por eso dice Cristo, debemos adorarle en espíritu y en verdad. Y ahora les voy a decir algo. Adorar a Dios en espíritu implica dos cosas. Se las voy a leer para terminar. Dice, debemos de adorar a Dios, debemos de dar a Dios una adoración de corazón. Una adoración que involucre todo mi ser interior, porque Dios es una persona. La adoración es una comunicación entre dos personas. Yo puedo estar hablando con mi esposo y yo puedo estarlo adorando, un ejemplo, ¿no? Pero sabemos que no debemos adorarlo, pero muchas veces sí, lo hacemos. Entre dos personas, mi persona adorando la persona de Dios. Yo debo de adorar la persona que es Dios, sus atributos de Dios. ¿Cómo sabemos cuáles son sus atributos de Dios? Pues creo que muchos sabemos cuáles son sus atributos de Dios y creo que muchos hemos entendido y muchas veces decimos que Él es santo, Él es omnipotente, pero ¿sabe algo? Hay muchos atributos de Dios, tanto morales como atributos exclusivos de Dios. Los atributos morales de Dios, que Él es justo, Él es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso y clemente, Él es compasivo, Él es paciente y clemente, es verdad y es fiel. Esos son los atributos morales de Dios. Y los atributos exclusivos de Dios, que solamente son de Dios, que nadie más los tiene, exclusivo de Dios, es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente, es un Dios trascendente, es eterno, es inmutable, es perfecto, es santo y es uno. Esos son los atributos exclusivos de Dios, que solamente Él los tiene y Él le pertenecen. Nadie más podemos ser omnipresente, nadie más podemos ser santo, porque nadie somos santos. Esos son los atributos de Dios, el cual cuando yo le adoro a Dios, yo debo ¿cómo se dice? De atribuirle esos atributos a Él. ¿Sí? Por lo tanto, mi persona adorando a la persona de Dios, porque Dios es un ser personal. Si mi corazón no está involucrado en la adoración, entonces mi persona no está involucrada. Por lo tanto, ahí no hay adoración. De ahí la presión de Dios a su pueblo por el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces somos así? Yo puedo decir, sí, Señor, yo te amo, yo te alabo, pero nuestro corazón verdaderamente no está en Dios. Y nuestro corazón está en cosas paganas, está en cosas en pecado. Mi corazón está adorando a otros dioses porque mi corazón no está Dios, porque mi corazón no está en la presencia de Dios.
Ese es el corazón donde radica nuestra personalidad. Cuando mi corazón no está involucrado, mi persona no lo está. 2. Implica una adoración simple y espiritual a diferencia del Antiguo Testamento, donde se hizo uso de muchos elementos simbólicos que apuntaban hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una vez venido Cristo, todos esos elementos físicos de la adoración perdieron vigencia, como les decía, o sea, que ellos iban y hacían un tributo y iban con el cantarito y hacían todo eso, pero una vez que Dios vino, rompió con esa tradición. De eso trata la carta de los Hebreos, como leíamos, sobre todo los capítulos 9, 8, 9 y 10, que se los voy a dejar de tarea. Hebreos capítulos 8, 9 y 10. Todas esas ceremonias, todo ese tabernáculo, hasta la ropa de los sacerdotes, apuntaban hacia Cristo. Amén. Y para terminar vamos a leer Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida. No, perdón. Estoy mal, estoy leyendo Colosenses. Perdónenme. Filipenses 3:3 dice así: porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Esa es la verdadera adoración a Dios. Esa es la verdadera, dice aquí, la verdadera circuncisión somos nosotros mismos. No sé si recuerdan que en el Antiguo Testamento hacían la circuncisión a todos los varones cuando nacían, porque según pues esa era una adoración y era un pacto que tenían con Dios. Pero sin embargo aquí en Filipenses 3:3 dice que la verdadera circuncisión es la verdadera circuncisión. Somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Somos nosotros mismos que por el medio del Espíritu de Dios adoramos a Dios. La circuncisión se hacía en la carne, ahora ya es una circuncisión espiritual. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos el verdadero Israel, los que en espíritu adoramos a Dios. La verdadera adoración no requiere de nada físico para llevarse a cabo. Absolutamente de nada. Hay cosas que facilitan. O sea, hay cosas que facilitan los elementos de adorar a Dios. Podemos decir, sí, vamos a la iglesia, tenemos instrumentos y, o sea, el lugar. O sea, pero eso no, o sea, eso facilita, dice, facilita, pero no son indispensables. No son indispensables para adorar a Dios. Ahora sí que lo indispensable es un corazón verdadero, nada más. Nuestro Dios es espíritu, los que quieren y el que lo quiere de nosotros cuando vengamos a adorarle es que lo hagamos con nuestros espíritus, con nuestro ser interior, con toda nuestra personalidad involucrada. No dice algunas cosas, con toda nuestra personalidad involucrada, nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. O sea, con todo lo que somos, prácticamente. O sea, no hay otra cosa más que con todo lo que somos. Pero no solo debemos adorar a Dios en espíritu, sino también en verdad. ¿Cómo lo recalcan, no? O sea, porque podemos decir, mi espíritu le adora, sí, pero también la verdad, o sea, la verdad de que yo quiero adorar a Dios. Y pues, para terminar, ahora sí, vamos a leer el último texto que dice Romanos 12:1. Y creo que ya me alargué, hermanos, perdónenme, pero mi tema sí era un poquito largo y me fui investigando, pero sabemos que esa es una adoración a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vamos a leerlo nuevamente.
Por lo tanto, hermanos míos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el verdadero culto racional y lógico que Dios nos pide como sacrificio, la verdadera adoración a Dios. Y es algo que debemos tener en nuestra cabeza y debemos entenderlo y razonando y entendiendo que nuestro corazón, sintiendo esa verdad y de lo más profundo de eso, que salga nuestra adoración como un sacrificio. Amén. Y pues bueno, el último texto que les quiero leer y que la verdad pues sí está muy bueno, dice Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra y de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Amén. O sea, pues qué más que aquí lo dice todo. En este versículo, como para cerrar, dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Porque la palabra de Dios es rica. Es como si nuestro espíritu necesitara las proteínas, las vitaminas, los minerales. Y eso es ¿y en dónde lo vamos a encontrar? En la palabra. En toda su riqueza, la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Y es lo que nosotros como jóvenes de alabanza es lo que les queremos instruir a ustedes, que la alabanza y la adoración es en espíritu y en verdad, que la alabanza y la adoración es dejando que Dios primero actúe en nuestras vidas, que nos confronte a nuestro pecado, o sea que no es una adoración sencilla. Que la adoración, que cuando nosotros lleguemos a una adoración verdadera, es porque Dios ya nos pasó por un proceso. ¿Y qué va a ser duro? Sí, aquí dice, aconséjese unos a otros en sabiduría. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer y lo que estamos tratando de darles a entender a ustedes con amor. Como nosotros Dios nos confronta con su palabra y nos confronta con este tema, con estos temas, como nosotros porque no somos más, no somos menos que ustedes. No somos, porque somos de alabanza, somos exclusivos. Para nada, porque nosotros somos seres humanos como usted y como yo. Somos hijos de Dios. Y sin embargo, batallamos, pecamos constantemente porque así es. Pero aquí ahora entendemos que si nosotros dejamos que Dios nos confronte en nuestro pecado, Él nos va a llevar a su verdadera adoración. Y es lo que nosotros queremos como de alabanza, de decirles, porque sabe algo, a nosotros primero Dios no lo va a tomar en cuenta, porque nosotros somos los que estamos enfrente. Y nosotros somos los que nos esforzamos tenemos que esforzarnos por ser buen testimonio para ustedes y esforzarnos por primero llevar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que nosotros los exhortamos en amor con estas enseñanzas de adoración. Y perdónenme si me alargué, pero la mitad mi tema estaba pues muy duro, estaba difícil. Bueno, no difícil, pero para mí fue un balde de agua fría. Y yo le dije, Señor, perdóname porque hemos hecho todo mal. O sea, todo está mal, todo lo que hemos venido incluso aprendiendo, hemos hecho muchas cosas mal. Sin embargo, con la ayuda de Dios y con lo que vayamos aprendiendo y entendiendo de su palabra, creo yo que Dios nos va a ayudar y nos va a llevar a la verdadera adoración y no ser como esa mujer samaritana que al principio no entendíamos o que éramos incrédulos y que creíamos que por ser pecadores o por tener esposos o sea, es un ejemplo de ella, ¿no? Pero Dios al contrario, ahí nos quiere enseñar cómo es que Él quiere que nosotros llevemos esa verdadera adoración a Él. La música y la liturgia, John MacArthur dice, la música y la liturgia, las cosas que hacemos como parte del culto de adoración pueden ayudar o servir de medio de expresión de un corazón de un adorador, pero ellas
no pueden hacer que un corazón no adorador se convierta en uno que adora. La verdadera adoración es espíritu y verdad, porque fuimos creados para adorarlo. Y muchas veces mi tema dice espíritu y verdad, espíritu y verdad. ¿Y qué es verdad? Nosotros ser sinceros y decir la verdad delante de los ojos de Dios y decir, Señor, ¿sabes qué? No te sé alabar, no te sé adorar, no me sé ni tus atributos, ¿no? Y no sabía que incluso, o sea, yo la verdad investigando, yo leyendo, yo no sabía que Dios tenía atributos exclusivos y tenía atributos morales, o sea, pero Dios es Dios, o sea, Dios tiene atributos inimaginables, ¿no? Y yo les dije algunos, porque la verdad nunca terminaría de decir cuántos Dios tiene atributos. Pero esos atributos, cuando nosotros nos metemos a leer y nos metemos a estudiar su palabra, vamos a encontrar todos sus atributos en el cual podemos aprender a adorarle y alabarle verdaderamente. Amén. Espero que haya quedado un poquito claro mi tema y pues vamos a orar para terminar. Amén. Pues Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, por permitirnos, Señor, aprender un poco más de ti, aprender un poco más de tu palabra, aprender un poco más de lo que tú quieres que nosotros, quieres de nosotros, Señor. Enséñanos, capacítanos, Señor, que nuestro espíritu aprenda a adorarte, Señor, primeramente. Señor, ayúdanos a que cuando tú nos confrontes con nuestro pecado, a que cuando tú quieras actuar en nuestras vidas, a que cuando tú quieras, Señor, hacer tu voluntad en nuestras vidas, nosotros no podamos poner peros. Quita aún, Señor, de nosotros todos los ídolos, quita de nosotros esas cosas que muchas veces impiden que nosotros podamos alabarte, adorarte, Señor, como tú te lo mereces. Tú eres el único que se merece toda adoración, toda alabanza, toda gloria, porque no hay nadie más. Tú mismo lo has estipulado en tu palabra. No hay nadie que se merezca la adoración más que tú. Ayúdanos, capacítanos, Señor, para aprender a adorarte verdaderamente, Señor. Llévanos cada vez y cada día más a aprender y a alabarte y adorarte a ti. Y gracias, Señor, porque sé que los hermanos que se conectaron, yo sé que la palabra que el día de hoy compartimos, Señor, será esa palabra que ellos puedan, Señor, discernir día con día y puedan llevarla a la práctica y que día con día puedan decirte, Señor, yo quiero aprender a adorarte en espíritu y en verdad. Aunque me duela, Señor, porque sabemos que va a ser un proceso, Señor, porque atribuye muchas cosas para que yo aprenda a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Pero Señor, ayúdanos a sobrepasar y para que nosotros podamos darte esa alabanza verdadera como tú te la mereces. Te doy las gracias y te doy gracias por los hermanos que siguen aquí. Y gracias, Señor, yo bendigo sus hogares, yo los bendigo y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Buenas noches, hermanos, y que Dios los bendiga. Gracias por escucharme.